chicos, ¿cómo estáis? Pues nada, otro vídeo más para el canal Mundo Entler y hoy comenzamos la serie que explicamos la semana pasada, de qué iba a ser, cómo lo íbamos a organizar. Pues ya los que ya habéis visto el vídeo ya lo sabéis. Los que no, os dejaré el link abajo sobre cómo explico los capítulos que vamos a hacer y demás. Y pues nada, hoy va a ser el primer capítulo, un primer capítulo interesante para los curiosos, para los curiosos va a ser interesante. Me hubiera gustado hacer este vídeo con algún vídeo, alguna imagen también en el ordenador y demás, pero ¿qué pasa? Que no tengo una grabadora en condiciones y pues para hacerlo mal, para que se oiga mal, prefiero que, bueno, pues contarlo aquí y ir haciéndolo por puntos, porque, bueno, ya os digo, aunque no sea muy útil en la práctica, porque luego esto no vamos a estar acordándonos cada vez que tengamos que hacer un cambio de agua. Creo que es bastante interesante para la gente que le guste la acuariofilia, cómo surgió y demás. Bueno, creo que tiene su aquel. Entonces, bueno, como ya sabréis, el primer capítulo, que es el capítulo de hoy, el que estáis viendo ahora mismo, es el capítulo 1, que se llama Términos Generales. ¿Y qué vamos a hablar aquí en términos generales? Bueno, lo primero de todo es hablar qué es la acuariofilia. Tenemos que saber qué es la acuariofilia, porque todo lo que hagamos tenemos que saber por qué lo hacemos, si no, no tiene sentido. Después, una vez que ya sabemos qué es la acuariofilia, tenemos que saber los tipos de acuarios que hay, los tipos de espacios que puede crear el acuarista. Y por último, una vez que ya sabemos qué es la acuariofilia y qué tipo de espacios podemos recrear, tenemos que elegir el acuario. Bueno, pues estos términos generales, que son, por así decirlo, la pincelada, yo creo que es la primera pincelada para conocer, por así decirlo, para entrar en contacto, ¿no? Para que te llegue ese regustillo acuariofilia, ¿vale? Entonces, creo que era un capítulo que era interesante. Además, estoy haciendo una cosa que al final de la serie os comentaré, que yo creo que va a quedar muy bien y tiene que ver con esto y bueno, con toda esta información creo que se va a poder hacer una cosa muy, muy interesante. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Qué es la acuariofilia? Bien, si preguntas a alguien qué es la acuariofilia en cualquier sitio, pues te dirá, pues, tener cualquier tipo de pez. Ya está, tener un pez, tener peces, un pez guardado en un sitio, en un recipiente cualquiera, dándole de comer para tenerlo ahí y decir qué bonito. Vale, eso no todo el mundo, vale, ahí estoy tirando a la baja. Habrá otros que sí te dirán, bueno, pues hay gente que tiene acuarios, que tiene peces, vale, pero bueno, yo creo que para saber lo que es la acuariofilia tenemos que remontarnos a de dónde vino, ¿vale? O sea, no de hace 2000 años, por ejemplo, la gente no cogía cristal, no cogía la cerámica con la que se empezó a hacer los primeros recipientes y demás, y dijo, ostras, pues mira, vamos a criar, vamos a reproducir por gusto, por afición, peces. No. ¿Qué pasó hace 2000 años? Que es hace bastante, hace 2000 años aproximado, ¿vale? Tampoco soy aquí historiador de la hostia, pero bueno, sí, más o menos por ahí, más o menos, ¿vale? ¿Qué pasa? Estas personas, ¿vale? Las personas tienen contacto con los peces, tienen que tener contacto con los peces, porque por A o por B esas personas se tenían que alimentar. Y cuando no había cerdo, cuando no había carne, por así decirlo, tenían que ir a ser pescado. Entonces, esa gente tenía que tener contacto con los peces por narices. Ya sea pescándolo, el pez, o más tarde, el primer ápice que se puede encontrar de esa cría, del animal, la podemos encontrar con la primera acuicultura. Sí, la acuicultura es el primer
método, por así decirlo, de crianza. ¿Qué diferencia tiene? Bueno, que hasta hoy existe la acuicultura. Los peces que nos comemos mucho son de acuicultura. La acuicultura es parecido, lo único que se centra en la acuicultura es en la crianza y la reproducción de los peces sin requerir ningún espacio. Lo único que quieren es criar los peces para que salgan sanos y luego aprovecharlos económicamente, es decir, para la alimentación, básicamente. Entonces, eso sería el primer gesto de interés por este animal y por la crianza de este animal, ¿vale? Entonces, no tiene mucho que ver, pero siempre se comienza por algo que luego al final se acaba transformando. Entonces, nosotros lo seguimos criando ahora y no nos lo queremos comer, sino queremos que se reproduzcan, recrear ambientes, que luzcan, que nos apasione la afición. Bueno, eso después de mucho tiempo después. Entonces, más tarde, ¿vale? Tenemos ya por los siglos, vamos a decir, 10 más o menos, eso ya, los emperadores empiezan a tener esto en Asia ya, ¿vale? Disculpad, eso, remontaros a Asia, ¿vale? Cuando estaban los emperadores, ya empiezan a tener ese interés ya por decir, oye, yo ya no quiero, o sea, sí quiero en una zona criar para alimentarme, pero en otra no, ya quiero criarlo por afición, porque me gustan los colores, porque quiero seleccionar. Entonces, ¿cómo surge eso? Porque todo tiene un porqué. Bueno, los agricultores y los recolectores de arroz en China, como tenían esas terrazas tan inmensas de cultivo de arroz, tenían mucha agua, las inundaban, estaban repletas de agua. ¿Qué pasaba con eso? Que ahí metían carpas y aprovechaban esas terrazas como arrozales también para la cría de carpas. O sea, eran inteligentes. ¿Qué pasa? Que un día observando se dieron cuenta de que esas carpas eran bonitas, de que había carpas koi, carpas doradas, que tenían unos colores muy característicos. No todas, sino algunas. Entonces, decidieron que esas las iban a seleccionar para sacar también carpas de su linaje más bonitas aún. Bueno, pues así es como empieza todo. Y de ahí hasta ya en el siglo X-XI los emperadores deciden, lo que os he comentado, criar sus propias carpas. No en acuarios de cristal, ellos estaban en vasijas, tenían vasijas cerámicas y bueno, pues las sacarían, las verían, las criaban, ya no solo con un fin de acuicultura, un fin económico, por así decirlo, sino un fin más bien de afición, de satisfacción personal, por así decirlo. Entonces, esto surge en China, chicos. Pero bueno, vamos a dejarlo un poquito atrás, ¿vale? Porque se me ha olvidado deciros que yo este inicio de la acuariofilia, yo lo divido en dos ramas. La primera rama es la que ya os he explicado, que es esa rama que a partir de la acuicultura conocemos la atracción por la reproducción y la cría de este pez. Y la otra rama la vamos a trasladar unos siglos más tarde a Europa. La vamos a trasladar sobre el siglo XV-XVI a Europa, ¿vale? También hago un inciso en el que pongo que en el siglo XV también en China hay un escrito sobre un ictiólogo, ¿vale? Sobre el interés por los peces. Pero ¿dónde se da esta otra ciencia? ¿Dónde se da este otro tipo de interés? Que con otros fines, al final, lo que quiere reproducir, conocer más al animal. Pues este otro tipo de interés, ya os digo, surge en Europa, sobre el siglo XV-XVI, de la mano de científicos que ya no quieren su reproducción, que no quieren solo como afición, sino como algo más, que es la ciencia. Esta gente se llama ictiólogos. Los ictiólogos estudian la ciencia sobre el pez. Todo sobre el pez. Estos ictiólogos, tenemos algunos datos como la obra completa de peces, que se escribió en el siglo XV de Rondelet, o tenemos Ray y Wilby sobre Historia Piscium, que son más tarde dos británicos que en el siglo XVII van a escribir y van a doblar las cantidades de especies de Rondelet.
Esto es muy... Bueno, seguimos con el vídeo porque mi móvil, que es muy listo, la cámara, que es muy, muy lista, pues ya cuando llega a los 10 minutos corta y dice, tío, te estás pasando. Entonces, bueno, vamos a agilizar un poquito esto más, que ya solo quedan los tipos ahora. Y nada, bueno, nos habíamos quedado en el tema de los escritores británicos, con ya la cantidad de especies que conocen y que traducen. Y nada, poco más. Esto deriva en los comerciantes europeos que viajan por todo el mundo, traen especies exóticas, al ciudadano le empieza a interesar, a la clase alta también. Y esto deriva ya en el siglo XIX, las capitales más importantes se dan los primeros acuarios grandes, ¿vale? En las ciudades más importantes ya en el siglo XIX. Entonces, para mí, ¿qué es la acuariofilia? ¿Yo qué os diría después de ver esto, qué es la acuariofilia? Bueno, para mí, la acuariofilia es un interés generado hacia los peces, el mantenimiento y su reproducción, ¿vale? Y todo esto tiene que estar acompañado de una adecuación al medio, ¿vale? Donde ellos puedan estar viviendo tranquilamente, donde puedan habitarlo perfectamente, ¿vale? Y siempre hay que tener en cuenta que la acuariofilia moderna es una afición, ¿vale? Que esto se hace por afición. Bueno, pues una vez que ya sabemos lo que es la acuariofilia, vamos a pasar al siguiente apartado, que es pues los tipos de espacios que puede tener el acuarista. Bueno, los he dividido en 6, ¿vale? Los he dividido en 6, los que yo creo que son los más relevantes y los globales, por así decirlo. A lo mejor me dejo alguno, tal, ya sabéis, los comentarios dejarme lo que os ha parecido. Y si me he dejado alguno, si he dicho algo mal, todo. Ponedmelo todo, que es muy bueno aprender, ¿vale? De lo que, si me he dejado algo, lo que sea, me gustaría que lo pusierais. Bueno, yo lo divido en 6. Y estos son, el primero, el acuario comunitario. No me voy a enrollar mucho en los tipos, ¿vale? Porque, bueno, o sea, los vamos a explicar, pero no me voy a enrollar mucho, porque tampoco quiero que los vídeos sean excesivamente largos. El acuario comunitario. Bueno, todos lo conoceréis, lo que estáis viendo en la imagen, esto es un acuario comunitario. Los acuarios de muchos acuariotubers son acuarios comunitarios y los tienen, vamos, preciosos. Entonces, acuario comunitario. Bueno, aquí se mantienen diferentes especies de peces y de plantas sin entender, sin tener un porqué de poner una especie de planta asiática y otra africana, y los peces igual, ¿vale? O sea, es el acuario que casi todo acuarista va a tener, casi todo, ¿vale? O sea, y si tiene a lo mejor un biotopo, también a lo mejor tiene otro comunitario por ahí, pero casi todo va a tener este acuario comunitario. El segundo, vamos a tener el acuario de biotopo. Bueno, pues este acuario es exclusivamente se trata de imitar el medio natural de los peces y las plantas de una zona, de una región, de la zona amazónica, de Asia, de África, ¿vale? Bueno, habréis visto ya, para mí estos son muy bonitos, o sea, la gente que hace estos acuarios se especializa mucho y los tiene realmente maravillosos. A mí es una cosa que me encanta. Luego tenemos el acuario específico, pues es como un biotopo parecido, pero si le metemos más zoom. Si cogéis un biotopo, cogéis la zona amazónica o cogéis una zona asiática, le metes zoom, ¿vale?, al maps y decís aquí. Le cogéis y le decís aquí. Es una única especie con unos tipos de plantas de una zona geográfica muy específica, ¿vale? Una sola especie de pez, ¿vale? Y luego llegando ya otros 3 que para mí este es el que más me gusta, ¿vale? Que es el acuario holandés. El acuario holandés es un tipo de acuarismo que se centra en el paisajismo, ¿vale? Que lo que se centra es en las plantas, en crear un paisaje a raíz de las plantas. Tiene un acuario muy bien plantado, que crea un paisaje bonito y que, sobre todo, esté pendiente y los medios que utilice él sean casi todo para las plantas, ¿vale? Todo lo que necesiten las plantas, todo para tenerlas perfectas, tanto la iluminación como el tipo, los sulfatos, los nitratos, demás, todos los requerimientos que necesite una planta es el foco central de este tipo de acuario. Y el pez quedaría más en un segundo plano. Los peces también, obviamente, el agua la tienen perfecta, pero el pez ya no interesa tanto como la planta en sí. Eso no significa que no interese, que el pez está ahí, que se reproduce, que está bien, que está a gusto. Eso claro que lo tienen en cuenta, pero se utiliza más el paisajismo y las plantas sobre todo.
Y luego tenemos otras dos ramas que, bueno, las he añadido, pero habrá gente que sí y otra gente que no, pero yo las he añadido porque creo que deberían de estar dentro. Tenemos el acuario palustre, ¿vale? Que es un hábitat donde se crea una imagen semiacuática, donde podemos encontrar plantas acuáticas, o podemos encontrar también plantas semiacuáticas que pueden vivir también fuera del agua y crear un paisaje pues eso, terrestre y acuático a la vez, ¿vale? Y bueno, es una preciosidad. Creo que para hacerlo he visto algún acuario youtuber que lo tiene, joder, y es que son maravillosos. Ya os dejaré si no algún enlace de alguno y está muy bien. Y por último, uno que muy poca gente mete, que yo lo he metido porque creo que al final mucha gente está siempre hablando de él, pero no se tiene en cuenta como otro tipo de acuario. Entonces, yo lo he metido porque creo que debería de ser así, al menos para mí. El gambario. El gambario lo tenemos como si... El gambario es otro tipo de acuarios. ¿Por qué? Porque las gambas necesitan unos cuidados especiales, ¿vale? Ya sean caridinas o neocaridinas. Y bueno, el gambario al normalmente ser de 30 litros, una cosa así, se pueden crear paisajes únicos, con plantas muy centradas también en las gambas, con la calidad de agua y de luz también muy ligada a ese tipo de plantas para las gambas. Las gambas tienen unos requerimientos más especiales, no pueden estar con la mayoría de los peces porque si no, no estarían tranquilas. Y demás, o sea, creo que para hacer un gambario no puedes tener solo los conocimientos de un acuario. Entonces, creo que habría que meterlo dentro, ¿vale? Madre mía, se me va el tiempo volando, por Dios. Y por último tenemos la elección del acuario. Podéis elegir un acuario o prohibido esferas, ¿vale? Prohibido esferas. Acuario es esto, ¿vale? Un acuario ya sea más grande, más pequeño. Acuario es esto, ¿vale, chicos? No esferas, por favor. Los peces sufren, los sistemas de filtración y no funcionan, entonces eso, vamos, es una catástrofe. Entonces, la elección de un acuario, el tamaño que queráis, más o menos, no os metáis en más de 200 litros, en más de 150 litros para comenzar, de ahí hasta 0, tenéis para empezar de ahí a 100, de ahí a 150, tenéis para empezar suficiente para crear vuestro comunitario, lo que queráis. No os pongáis tampoco límites, ¿vale? Se aprende fallando la acuariofilia, pero no os pongáis tampoco límites, porque si bien es cierto que cuando tú empiezas tienes que ir regulando un poco el conocimiento que tú tienes. Si tú la primera vez llegas, te plantas con un 300 litros, no has utilizado nunca ningún filtro, te metes con filtros externos, con los requerimientos que necesita un acuario de 300, 400 litros, obviamente si te pegas una leche, por así decirlo, el golpe va a ser mayor en uno de estos acuarios que tú no tienes la agilidad para ese error remediarlo. Entonces, mejor empezar en estos porque son más pequeños, la filtración ya habéis visto, con un filtro de mochila valdría, y demás, y nada, empezar con rendimientos más bajos de plantas, de peces y todo eso. Que no pense que este acuario es la leche, macho, si es que esto es... Vamos, aquí tiene instalado, ya os lo enseñaré, un tema de luces que le puse yo para tener más lúmenes. Y tiene, bueno, la rotala, la espada, o sea, tampoco son plantas que digas, joder, es que tal. Y tengo una sola especie de peces porque me gusta mucho ver cómo crían y demás. Y poco más, así que la mayoría, chicos, tenemos de esto. Entonces, pues nada, el primer capítulo yo lo doy por finalizado. Vale, disculpad, se me va el tiempo volando, o sea, yo no sé dónde me meto en mi nube, pero se me pasa volando. No me gusta hacer los vídeos tan largos tampoco porque a lo mejor se le puede hacer pesados a algunas personas, yo lo entiendo, porque soy muy pesado. Entonces, pero es que estos temas, esta serie, estos capítulos, creo que son interesantes, porque aunque solo se esté enseñando el vídeo y estáis escuchando, hay un montón de información que aunque yo os exponga ahora, os escriba en el vídeo, lo que sea, creo que puede ser muy interesante, alguna información que algunas personas no sepan. Entonces, pues nada, para mí ya ha terminado el primer capítulo, y os quería comentar una cosa antes de que se me olvide. Si queréis, a los suscriptores, a la gente de Facebook, de la página y demás, si queréis que vuestros acuarios se vean en el canal y demás, podéis pasar fotos, podéis pasar vídeos. Si queréis que se comenten, que comentemos una especie de mejora, de qué nos parece. Si queréis que en las miniaturas de los vídeos, que es
por así decirlo, antes de que entres en el vídeo, la imagen que sale. Pues nada, esto ya no tiene remedio, se ha vuelto a cortar otra vez el vídeo. Será por algo. Si os parecen muy largos, si os parece de bien, 20 minutos por capítulo, 15-20 minutos, ponérmelo, si bien, si no, ponerme que no, y ya lo comprimiré un poco más los contenidos y veremos cómo lo hacemos, ¿vale? Pero bueno, lo que os estaba contando, que si queréis que los vídeos se vean, si queréis que vuestros acuarios los podamos comentar de más, puedan salir y todo eso, subirlo, ¿vale? Os voy a dejar abajo el email y lo mandáis por ahí, ¿vale? Y ya lo vemos, así que soy un pesado. resumiendo el vídeo de hoy, ¿vale? Entonces nada, que un saludo a todos, que nos vemos en el siguiente vídeo y nada, si os ha gustado darle like y suscribiros, que yo creo que la serie va a estar bastante bien.